Buenas tardes, queridos amigos. Se reúne hoy la Junta Extraordinaria en este jueves 19 de marzo, Día de San José, con motivo de la inauguración del ciclo de conferencias que conmemora el bicentenario del nacimiento de don Manuel Rodríguez de Berlanga. Voy a saludar a las personas que nos acompañan y también diré quiénes se nos han excusado. Quiero saludar al presidente en funciones de la Academia de Ciencias, representado por un compañero de la universidad, a nuestra vicerrectora de Cultura, Charo Gutiérrez, a la rectora, a mi rectora, Adelaida de la Calle, al presidente de la Asociación de Amigos de la Concepción, al presidente de la Sociedad Erasmiana, y quiero también indicar, puesto que vamos a hablar de la familia Loring, que ha venido una tataranieta del marqués de Casa Loring y que nos acompaña hoy. Y han excusado su asistencia la delegada de Gobierno de la Junta de Andalucía, Patricia Navarro, el delegado de Cultura, Carlos García, el vicepresidente de la Diputación y diputado de Cultura, Manuel López Mestanza, y la directora general de Museos de la Junta de Andalucía, Aurora Villalobos, que tenía un especial interés en este ciclo. El día 25 de diciembre de 2025 se cumplieron 2 siglos del nacimiento en la ciudad de Ceuta de don Manuel Rodríguez de Berlanga y Rosado, que murió en Alobrín el Grande el 4 de junio de 1909. Está ligado a Málaga y es uno de los principales protagonistas en la España del siglo XIX en los estudios de arqueología, epigrafía y numismática clásicas. Para celebrar esta efeméride, la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, la Academia Malagueña de Ciencias y el Museo de Málaga han preparado una serie de actividades conjuntas que tienen como principal finalidad analizar y difundir la importancia de los estudios que este sabio romanista e historiador de la España antigua aportó con reconocimiento internacional a las ciencias de la antigüedad desde Málaga, ciudad en la que desarrolló toda su larga vida investigadora. Concretamente, este ciclo, que coordinan los académicos Pedro Rodríguez Oliva y Manuel Olmedo, lo empezamos con el objetivo de difundir la figura de Rodríguez de Berlanga, dando a conocer el papel que representó en el afianzamiento de la cultura malagueña a través de su intervención como jurista y conocedor de escrituras antiguas de la Les Flavia Malacitana, famosa placa de bronce. Fueron 2 las que aparecieron en 1851 en Los Tejares, en la zona de Capuchinos. Las 2 tablas que se encontraron pertenecen una a la ciudad de Málaga, Malaca, y la otra a la de Salpensa. Evidentemente, los obreros descubridores no lo dieron a conocer, sino que se apresuraron a venderlos. Pero menos mal que funciona el boca a boca y, gracias a Dios, antes de que fueran fundidas, llegó la noticia al marqués de Casa Loring, quien, dándose cuenta de su importancia, las compró. Mucho se ha hablado y se seguirá hablando aquí de este grupo burgués privilegiado, la oligarquía de la Alameda llaman en algunas publicaciones, aunque a mí no me gusta mucho ese término. Pero como terratenientes, comerciantes e industriales controlaban el comercio, manejaban el dinero y adquirieron una formación cultural superior. Y Málaga se benefició de ello, nos hemos beneficiado todos. Los marqueses de Casa Loring crearon en su finca de la Concepción una colección fundamentalmente arqueológica, con la que convivimos aquí mismo, a menos de 50 pasos, y que está en el origen del Museo de Málaga. A ese grupo pertenecía Rodríguez de Berlanga, cuñado de los marqueses. Las tradujo las placas, las tablas, las estudió y calibró su importancia. De la tabla de Málaga grabada hacia el 81 de la era cristiana se conserva un fragmento que era una parte del código municipal de la Malaca romana. Rodríguez de Berlanga se puso en contacto con la comunidad científica europea
y gracias a sus trabajos, Málaga, la Malaca de los romanos, entró en el circuito cultural. La Academia de San Telmo tiene una relación muy especial con estas tablas. En 1968, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Málaga hizo una publicación de las tablas y fue Alfonso Canales, junto con Rafael León, quienes llevaron a cabo la introducción, versión y nota, es decir, el estudio completo para su publicación. Y en muchas ocasiones hemos recurrido a una de sus rúbricas porque es una clara defensa del patrimonio arquitectónico, lo que la Academia, ampliado al patrimonio cultural en general, refleja en sus estatutos, en su artículo 5, que trata de los fines y funciones de la Academia. Y en el punto 7 ya se explica que la Academia cumplirá con sus fines velando por la conservación y restauración de los monumentos artísticos de la provincia, etcétera, etcétera, porque es largo. De todos modos, voy a leer parte de la rúbrica 62 de la LES, aunque es un poquito fuerte, pero tenía que ser necesario. Y dice: nadie deseche, destruya ni disponga que se demuela edificio alguno en el casco urbano de Málaga o en sus inmediaciones, si no es para reedificarlo en el término de un año, salvo mediante acuerdo de los decuriones o conscriptos, tomado con asistencia de su mayoría. Quien infrinja esta disposición será condenado a pagar a las arcas del municipio Flavio Malacitano una multa equivalente al valor de la finca, que no era poco, y continúa más. El profesor Rodríguez Oliva inicia este ciclo. Para presentar a mi compañero Pedro Rodríguez Oliva yo necesitaría más de una hora. Como en esta academia trabajamos mucho y ya hemos sido presentados, y yo lo presenté hace menos de un mes que dio otra conferencia, pues hemos acordado prescindir de una larga presentación. Solo les indico que don Pedro Rodríguez Oliva es académico y vicepresidente segundo de esta academia, prestigioso arqueólogo, catedrático de arqueología de la Universidad de Málaga, fue también vicerrector, con lo cual ha dominado esa cosa tan difícil que es la gestión y las relaciones públicas. Y quiero resaltar que pertenece al Instituto Arqueológico Alemán y otros muchos cargos y honores a nivel internacional. Con lo del Instituto Arqueológico Alemán, quiere decir que habla alemán. A mí eso me parece algo dificilísimo e importantísimo. Y bueno, pues como acostumbra Pedro Rodríguez Oliva, les dará una conferencia extraordinaria, será exhaustivo en esta exposición que nos presenta sobre el personaje, las biografías sobre Rodríguez de Berlanga, que son muchas. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes, señoras, señores. Querida presidenta, con tu autorización tomo la palabra y también con la del presidente en funciones de la Academia de Ciencias, puesto que este acto está organizado por las dos academias hermanas, que han tenido, creo, el buen acuerdo de celebrar un homenaje a un personaje que se lo merece, porque aunque lo que estamos celebrando es que no nació en Málaga, sin embargo, lo que cogemos ahí para celebrar es nada menos que la actividad que él desarrolló en Málaga y el nombre que le dio a Málaga. Miren, el personaje que ven ustedes ahí, tanto en el retrato que tenemos en la planta de arriba de la Academia, como en esa fotografía tan magníficamente buscada en su momento, es de alguien que fue alcalde de Málaga varias veces. Es raro que un alcalde, estamos en el año 1917, cuando lleva año y medio, escriba un libro dando cuenta a los ciudadanos de todo lo que ha hecho y de lo que no ha podido hacer. Y eso que la manera de elegir a los alcaldes entonces no era como la actual, era menos democrática. Aún así, don Salvador González Anaya demostró la talla de un intelectual. Lo he traído a colación porque don Salvador González Anaya fue presidente de esta Real Academia en varias ocasiones y en momentos muy difíciles de la historia de España. Pues a él le tocó presidir y organizar una difícil tarea que fue que cuando el edificio de la Casa Consistorial se estaba terminando, se acordó que en la sala que entonces se llamaba de fiestas, de baile, hoy es el Salón de los Espejos, por la función distinta que ahora tiene,
se pusieran una serie de representaciones pictóricas de personajes que representaran la historia de Málaga. Esto supuso una larga discusión y nuestra academia no estuvo exenta de participar en ello. Intervinieron sobre todo intelectuales del momento y entre las personas que se eligieron allí, dice en este libro de año y medio de alcaldía que en ese Salón de los Espejos, como hoy le llamamos, entre los muchos que se colocaron allí, muchos que en total pues eran un número bastante reducido porque no cabían más, se elegía a alguien que era el sabio epigrafista don Manuel Rodríguez de Berlanga. Esas pinturas se le encargaron a los pintores relacionados con Málaga de más renombre y el que pintó este cuadro fue don Eugenio Lafuente Castel, un reconocido pintor de una gran calidad. El retrato es el que ven ustedes en el anuncio y es el que ven ustedes también ahora aquí en la corrección histórica. Porque don Manuel Rodríguez de Berlanga, como van ustedes a oírme decir durante alguna de mis reiteraciones en cuanto a datos, lo que fue era un jurista. Don Manuel Rodríguez de Berlanga estudió Derecho en la Universidad de Granada, era realmente un hombre de una formación extraordinaria y realizó la tesis doctoral en la Universidad de Madrid. Como ustedes saben, es que no la podía realizar en otro lugar de España, porque hasta el año 45, quiero recordar, el único lugar donde se podía ser doctor era en la Universidad Complutense, de manera que quien quería ser doctor tenía que irse a Madrid a hacer la tesis doctoral allí. El año 45, una época de decadencia española, sin embargo, tuvieron el acierto de distribuir ese derecho de las universidades y se lo concedieron en primer lugar a Salamanca y al final, pues todos los que somos doctores, aquí muchísimos presentes, lo hemos sido en cada una de nuestras universidades, gracias a que ese centralismo pues ya parece que se desapareció, no sé si del todo. Un discípulo y compañero mío, Rafael Atencia, como me ha recordado don Manuel Olmedo, que es, yo no puedo hablar delante de él, porque el que sabe de todo esto es él, que es el gran experto, le toca la siguiente conferencia. ¿Nació en Málaga exageradora o en Ceuta? Pues, esta pintura que hizo Eugenio Castel, que es la que todos vemos y es la que está en el anuncio de las conferencias, representa a Rodríguez de Berlanga como licenciado, porque si es licenciado, el doctorado sería de la misma materia en Filosofía y Letras, porque la muceta es de color celeste. Acabo de decir que don Manuel Rodríguez de Berlanga era abogado. Por eso mi discípulo Rafael Atencia, que es uno de los pioneros en el estudio de este personaje, como veremos en un momento, se dio cuenta de que, como dice la documentación de la época en el 19, en la Universidad Complutense, entonces la universidad llamada Central, que para la investidura del grado de doctor, con las insignias y el traje académico prescrito, el candidato vestirá la toga profesional y la muceta de color correspondiente a su facultad. De manera que, dijo Rafael Atencia, es evidente que Rodríguez de Berlanga ha sido mal pintado por este gran pintor porque le ha puesto un ropaje no procedente. Claro, lo que le dieron a Lafuente en 1917 es una foto en blanco y negro. ¿Y qué sabía Lafuente de qué color tenía? Sin embargo, no se equivocó en los colores de la encomienda de la Orden Española de Carlos III que lleva en el pecho colocado el personaje, porque en esa efectivamente las líneas celestes y blancas en el centro creo que son las correctas, según me informa el experto en heráldica, que es el señor Sedeño, que me ayuda en todas estas cosas y me ha dicho que es correcta. Dato muy interesante, porque la encomienda de la Orden Española de Carlos III se le concedió a don Manuel Rodríguez de Berlanga en 1864, cuando tenía 39 años. Entonces cabría la posibilidad de que si la encomienda se la dieron en 1864, ¿cuándo se retrató él? ¿Cuándo le gustó hacerse una fotografía con esa gran distinción que le había concedido el gobierno, el rey? Pues en una época muy inmediata. Es decir, que probablemente ese retrato de Berlanga representa a un Berlanga que fue fotografiado cuando tenía aproximadamente 39 años, según se puede deducir de esta fecha. Este dato tiene su interés porque hoy lo que estamos celebrando aquí, como no primer acto, porque vamos a ver que se han celebrado ya muchos actos del homenaje a Berlanga, es el nacimiento de Berlanga, pero el nacimiento de Berlanga es el nacimiento de un niño que nació en Ceuta y que por lo que estamos averiguando estuvo allí
más bien muy poco tiempo. Las academias de ciencias, como ha dicho la presidenta, y esta de San Telmo, acordaron que a través de don Manuel Olmedo y de mi colaboración se celebrara este año el Año Berlanga, porque se trata de hablar de un personaje que llevó el nombre de la cultura malagueña a lugares muy importantes en una Málaga en la que él siempre insistía, recordando que su paisano Cánovas hablaba de que esta es una ciudad donde había mucho comerciante, pero muy poca gente dedicada al mundo de la intelectualidad. Y tenía razón, era una ciudad potentísima desde el punto de vista comercial, pero fíjense, muchos de los que estamos aquí, los que tenemos cierta edad, los que vinimos aquí a fundar la Universidad de Málaga, cuando se fundó la Universidad de Málaga el año 72, era la única ciudad europea, al menos europea que yo sepa, que con 300.000 habitantes no tenía universidad. De manera que nosotros éramos la Universidad de Granada. Y esto influía, porque la cultura era la cultura de Granada. De manera que todos los malagueños tenían que ir a estudiar allí. En aquella época eran muy pocos los que se podían permitir ese privilegio de estudiar allí, y si querían ser doctores, nada menos que a Madrid. Las dos academias decidieron hacer este año dedicado a Berlanga, pero Berlanga había nacido el 25 de diciembre, como ha dicho la presidenta, del año 1905, y por lo tanto, 1925, 1825, y por lo tanto, el día de Navidad, pues no podía empezar absolutamente nada. Sin embargo, se han hecho bastantes actividades. Mire, el 23 de octubre, en esta misma sala, pueden ver que se presentaron algunas cosas. Y la primera lo hicimos, el presidente de la Academia de Ciencias, nuestra presidenta, el señor Olmedo y yo, en un acto en el que hicimos público lo que se va a celebrar durante este año, una de cuyas actividades es la conferencia de hoy. En ese acto se presentó, creo, una cosa de bastante interés, que es esta publicación que tienen ustedes aquí encima de la mesa, que es una reedición del Boletín de la Sociedad Malagueña de Ciencias, que en 1911 dedicó una jornada necrológica a celebrar y homenajear al personaje que había muerto ya hacía bastante tiempo. Eso es lo que se ha editado aquí, y desde el punto de vista de las biografías merece la pena tener en cuenta este trabajo, porque quienes escribieron ahí, quienes hablaron en aquella jornada en la Academia de Ciencias, quienes vieron publicados sus discursos completos, aquí no, en la prensa de entonces, ahí están los artículos, y quienes pudieron ver el estupendo resumen que se hizo de algunos de ellos en este trabajo, podrán ver que quienes hablaban y escribían habían conocido a don Manuel Rodríguez de Berlanga. Y todo lo que decían merece la pena tenerlo en cuenta, porque algunos de los que escribieron ahí incluso tuvieron muy mala relación personal con el señor Berlanga. Uno de ellos es un cronista de la ciudad, del que voy a hablar ahora, que de él puedo decir que, aparte de sus conocimientos, era un verdadero caballero por su comportamiento, cuando ya Berlanga no existía, de no haberle replicado a muchos de los ataques que recibió de este hombre sabio, que era muy irascible con aquellos que él creía que no iban por el buen camino de la ciencia histórica. Les diré que ambas academias, pero fundamentalmente la Academia de Ciencias, han celebrado una serie de actividades. Debo decir que en este año está incluido el acto que se celebró en el Colegio de Ingenieros Técnicos y de Grado de Málaga, en el que se presentó el número 36 de la revista Péndulo, en el que hay un artículo de don Manuel Olmedo dedicado a este centenario de Manuel Rodríguez de Berlanga. También el 11 de diciembre, la Sociedad Malagueña de Ciencias celebró en la Sociedad de Amigos del País una de sus reuniones en el que trataron el tema de apuntes históricos sobre Manuel Rodríguez de Berlanga, en el que intervinieron el presidente Fernando Orellana y los académicos Sánchez Blanco y Fernández San Martín. Y también hubo un acto muy bonito celebrado el día 20 de diciembre de 2025 en el Jardín Botánico Histórico de la Concepción, cuyo presidente de los amigos del Jardín Botánico Histórico de la Concepción, don Cristóbal Martín, nos acompaña, y allí se inauguró una plaquita que recuerda que, en recuerdo de don Manuel Rodríguez de Berlanga, se celebra este bicentenario de su nacimiento, diciendo que fue un jurista, historiador, arqueólogo, epigrafista,
que nació en Ceuta el 25 de diciembre de 1825, ahora no me he equivocado porque lo he leído, y que murió en Alorín el Grande el 3 de junio de 1909. No crean que es esto algo que debe pasar desapercibido. En las biografías que voy a nombrar, y el primero yo, si no nos hemos confundido en un día, nos hemos confundido en un mes. Y incluso hay una biografía que ahora comentaré en el que los errores no son de un mes, son de muchos años. Las viejas imprentas se prestaban a esas erratas y era normal que cuando uno veía los números no se dieran cuenta, y sobre todo los títulos y las capitales. Hay multitud de anécdotas relacionadas con ello. También les diré que ese día, que fue una jornada muy bonita en el Jardín de la Concepción, allí bajo el templete loringiano, recordando a la familia Loring, y a Berlanga, que enlazó con la familia Loring y que desarrolló muchas de sus actividades en esa finca y en torno a esos lugares, pues don Manuel Olmedo dio una excelente conferencia con mucho lío de diapositivas, esperemos que no me pase lo mismo a mí hoy, sobre la efeméride que se celebraba, y después allí nos agasajaron y nos celebraron y nos atendieron. ¿Qué celebrábamos hasta el 25 de diciembre? Pues que aquel 25 de diciembre de 2025 pues se recordaba el nacimiento de Rodríguez de Berlanga justo 200 años antes. Por eso, ese mismo día 25 de diciembre, nuestra academia contactó con diversos medios de comunicación, redes sociales de la ciudad autónoma, e incluso nuestro correspondiente en la ciudad autónoma escribió un artículo en la prensa local recordando a los ceutíes que Rodríguez de Berlanga había nacido allí. Había nacido en esa calle que queda ahí en medio, porque su padre, casualmente, y parece que por muy poco tiempo, fue director del Real Hospital Militar de Ceuta. ¿Por qué estaba allí el padre de Rodríguez de Berlanga? El padre de Rodríguez de Berlanga era un funcionario, el típico funcionario de la administración, que finalmente acabó sus temas de administración en la ciudad de Huelva, de la que precisamente su familia, esta familia, procedían por la parte paterna, y ahí en esa calle que se ve ahí, la calle Real, llamada así por ser la principal de la ciudad de Ceuta, en lo que se abría después de esa llamada Plaza de los Reyes, nombre que todavía sigue teniendo aquel lugar, porque en la portada de aquel edificio había las estatuas de dos reyes, San Fernando y San Hermenegildo. Todavía hoy la Plaza de los Reyes se llama así, y los reyes han sido colocados en una reproducción de lo que fue la puerta de aquel edificio, que se perdió. Por mi tradición familiar, y yo todo esto lo he conocido, aunque no llegué a conocer el edificio, pero sí su larga historia. E incluso, pues, mi abuela pertenecía a la misma iglesia en la que fue bautizado Rodríguez de Berlanga, que es esta parroquia de Ceuta, en la que, como ven, existe la partida de bautismo, y es muy curioso porque le bautizaron el mismo día de su nacimiento. Y ahí el cura, pues, de esa parroquia de Santa María de los Remedios, pues le da nombre al niño según le pide la familia, y se llama Manuel Mauricio Francisco de Paula. Él conservará el primero de los nombres, Manuel, no utilizará los otros, pero tanto el Mauricio como el Francisco de Paula es parte de los nombres que tiene la familia. El año 1826 sabemos que vivía allí, en Ceuta, el abuelo, y habitaba en la calle Real, de manera que, siguiendo lo que es la costumbre tradicional, es de imaginar, aunque no tenemos documento para ello, que el niño debió nacer en la casa de los abuelos, porque en la casa no solo vivía el abuelo y la abuela paternos, sino que también habitaba su tío, Cesáreo Rodríguez de Berlanga, un personaje muy interesante que llegó a ser profesor de la Universidad de Granada, que tenía fama de ser un gran latinista, era también jurista y parece que influyó mucho en el joven Rodríguez de Berlanga. Pero de lo que estoy hablando, conviene insistir en que nos digan qué cosas se saben de este hombre, que habló mucho de él en su obra, de manera que encontramos muchos datos, pero son datos sobre sus consideraciones, sus recuerdos, que va intercalando a lo largo de una obra científica árida, y sin embargo allí lo cuenta. Lo interesante es ver qué se cuenta de él. Las biografías que hay de Rodríguez de Berlanga son escasas
en los primeros tiempos. Yo diría que la más interesante de todas es esta, por cuanto se trata de datos de personas de alta calidad que hablan en su sociedad científica y que destacan algunos datos, por mucho que haya aspectos poéticos como el que le dedica ahí Díaz de Escobar, al cual lo ven ustedes ahí en esa fotografía, y en el periódico conservador de la ciudad, que duró hasta 1936, La Unión Mercantil, en el que él escribió algunas biografías de Rodríguez de Berlanga. Mire, por ejemplo, en 1915, ya hacía unos años que había muerto Berlanga, contaba Narciso Díaz de Escobar en un artículo que llamaba El doctor Berlanga, hijos ilustres de Málaga, don Manuel Rodríguez de Berlanga. Decía que había una serie de datos entre los que merecía la pena destacar que Rodríguez de Berlanga era un personaje muy conocido en el mundo científico europeo de su época, es decir, y escasamente considerado en nuestra patria. Dice, él, me parece que esto es una exageración, cuenta que con motivo de ir a la Exposición Universal de Bruselas, tuvimos el honor de ser presentados a un eminente catedrático de aquella nación, y al saber que éramos malagueños, exclamó, «Málaga, la ciudad del gran Berlanga, el de las tablas loringianas». A mí esto me parece un poco raro, que uno coincida con un experto en epigrafía, pero esto lo cuenta él como algo serio. Supongo que algo de verdad había. Que le conocían fuera de Málaga, por supuesto. Que se lo conocía más en la Europa culta que en la propia España, por supuesto. Pero esto quizá es un poco de cierta fantasía. En otras ocasiones, dice él, dice Díaz de Escobar, en otras ocasiones pudimos comprobar el excepcional crédito que en Bélgica, Alemania y Francia adquirió. Decía que, sin embargo, cuando murió, pues eran muy pocos los que se acordaron de él. Dice que los grandes elogios que le dedican los periódicos extranjeros contrastan con el silencio extraño que ha seguido en España la pérdida del ilustre arqueólogo. Y podemos decir que desde fuera de Málaga, pero dentro de España, en este caso, la culta ciudad de la Barcelona de aquel entonces, de la Renesanza, alguien escribió, yo creo que saber que es el director de la revista donde él usualmente publicaba sus trabajos, que no sean los sabios extranjeros quienes deban advertirnos que hemos perdido una lumbrera del saber, un arqueólogo eminente, un epigrafista erudito, uno de los pocos sabios que honraban la España actual. Es posible que haya algo de exageración en las palabras, pero yo creo que algo de realidad hay. Berlanga era alguien muy conocido como científico fuera de Málaga. Por eso las academias malagueñas no podían dejar escapar la ocasión de celebrar un acto como el que hoy celebramos aquí o como los que se han venido haciendo a finales del año pasado, 25, que he referido brevemente en las primeras palabras de mi intervención. ¿Qué se podía decir de Berlanga que fuera la parte más humana, menos científica? Voy otra vez al cronista, a Narciso Díaz de Escobar. En su Galería Literaria Malagueña habla de Rodríguez de Berlanga y dice: la epigrafía española debe mucho al insigne malagueño, cuyo nombre encabeza estos apuntes. Buen escritor, sus escritos son todos notables, difícil designar el mejor, modesto hasta la exageración, vive bastante retraído. Sus conocimientos arqueológicos son grandes, su estilo es castizo, sin ampulosidades de mal gusto y sin esas profundidades que comprenden los periodos de aquellos escritores que sobresalen por su erudición. Tenemos entendido que el señor Rodríguez de Berlanga guarda inéditas varias obras que son de gran estima para la historia de Málaga en la Edad Antigua. En el extranjero es tal vez más apreciado el mérito del señor Rodríguez de Berlanga que en Málaga misma. Viste la toga de abogado, es verdad. Berlanga durante muchos años fue abogado en ejercicio. Ahora veremos dónde ejercía la abogacía de manera privada. Pertenece a las más importantes academias de Europa y da algunos de los títulos de las obras de él. Hay que esperar a 1926, que es un momento en que en España se empieza a publicar una obra que todos nos hemos referido alguna vez a ella y hemos tenido que recurrir a ella, es la famosa Enciclopedia Hispasa, la Enciclopedia Universal Ilustrada, Europea Americana, y ahí hay una biografía de Rodríguez de Berlanga.
La enciclopedia Espasa entonces se publicaba de manera anónima, no había autores que firmaran la voz. Justo el año 1926 hay un cambio y es cuando se empiezan a conocer los listados de colaboradores. No sé quién escribió esta voz referida a Rodríguez de Berlanga, que es bastante acertada, aunque comienza con un error garrafal. Dice que Rodríguez de Berlanga nació en Ceuta en 1832. Son las desgracias de las fechas con relación a Rodríguez de Berlanga. Te equivocas en el año, te equivocas en el día o te equivocas en el mes. Lo que cuenta ahí es bastante correcto porque va señalando una serie de años en los que se van produciendo hitos en la vida de Berlanga, que yo ahora no les voy a decir exactamente cuáles son, porque los vamos a ir viendo a lo largo de las siguientes imágenes. Pero a Rodríguez de Berlanga, como ha señalado con acierto nuestra presidenta, hay un momento en que se le tiene en consideración cuando la ciudad está cobrando en los años 60 un nuevo auge cultural. Aquella Málaga de los años 60 ya es una Málaga que está pidiendo que venga a una universidad, que sale a la universidad, que sale... Y hay algunos personajes que tienen mucho que ver con nuestra institución e incluso fueron grandes amigos a los que recordamos con mucho cariño. ¿Cómo no nombrar a Rafael León Portillo? No solo a él como persona, que tiene un mérito extraordinario, sino porque su esposa, María Victoria Atencia, es nuestra académica, no sé si predilecta, perdónamelo, directora, presidenta, pero yo creo que sí, la hemos hecho hace poco como nuestra académica predilecta, no hace mucho por sus grandes méritos. Rafael León, quizá la gente no sabe esto, Rafael León, como saben, era un hombre, un intelectual de una formación extraordinaria y había estudiado en la Universidad María Cristina, tenía unos conocimientos de latín extraordinarios y se relacionaba mucho con nada menos que con don Alfonso Canales, nuestro presidente de la Academia, el gran poeta. Otro que como Berlanga no se quiso ir de Málaga y por eso yo diría que Alfonso Canales no es premio Nobel porque no quiso irse de Málaga. De haberse ido, estoy casi seguro de que sí, de que Alfonso Canales tenía méritos para ser premio Nobel de Literatura, pero él era un hombre muy apegado a nuestra tierra y le gustaba estar aquí y recibir a los demás, como hacía Berlanga. Berlanga salió pocas veces y cuando salió, salió a Alemania. Como no, que era el país que para él era el modelo. Rafael León Portillo fue concejal de Cultura y en los años que fue concejal de Cultura hizo una gran labor cultural y fue el primero que reivindicó la figura de Rodríguez de Berlanga. Entró en contacto con su afán por los libros y los documentos y los manuscritos, entró en contacto con mucha documentación que había entonces y junto con Alfonso Canales, en 1969, publicaron un libro que ha sido referido aquí, La Lex Flavia Malacitana, una edición que ha tenido un éxito extraordinario porque se ha reeditado muchas veces, no ya por el ayuntamiento, que fue el primero que lo hizo, sino que se ha hecho también por otras instituciones, colegio de abogados, etcétera. Pues esa edición vino acompañada también de una curiosa edición que se hacía el mismo año, nada menos que por las instituciones oficiales del movimiento, que fue la reedición del capítulo de la Lex Flavia Malacitana que hizo la Jefatura Provincial del Movimiento. Al tiempo que el ayuntamiento hacía esto, ellos también. Bueno, curiosa y magnífica coincidencia. Pero por entonces había un joven estudiante que andando el tiempo, no mucho tiempo, fue alumno mío, estudió con nosotros en la facultad, veo aquí algunas de sus profesoras que sonríen al recordarlo, y compañero nuestro que ha prestado muchos servicios a la universidad, Rafael Atencia Páez, el cual, cuando vine yo aquí a la Universidad de Málaga el año 73, se presentó este joven estudiante para que yo le interpretara una inscripción latina. Fíjense, un chaval de pocos años que viene con una inscripción latina. Y entonces me regaló una serie de publicaciones. Entre otras me regaló el Boletín de Información Municipal, este que ven ustedes aquí, del año 72, en el que Rafael León ya empezaba a influir sobre la universidad, insistiendo en la pintura que había, el grabado que había comprado la Diputación de Málaga, entonces creo que era Francisco de la Torre, el presidente de la Diputación. ¿Y qué es lo que hay en la portada? Es la paloma de Picasso que después Gallego Morel, nuestro primer rector, colocó con permiso de Picasso a través de la familia de Alberti. Fui testigo de ello, por eso siempre me negué a que pagáramos derechos de autor, pero la ley es la ley.
y colocó esta paloma como símbolo de la Universidad de Málaga. Cosas de la vida. Ese volumen es muy interesante porque lo que publicaba era los personajes que están en los lunetos del Salón de los Espejos. A cada uno de ellos le dedicó unas páginas y hubo varios autores. Rafael Atencia hizo Rodríguez de Berlanga. Aunque después, años después, tanto Francisco Cabrera como Manuel Olmedo, nuestros académicos, hicieron un libro maravilloso con Benedito Editores, Malagueños en la historia, donde no solo están los de los espejos, sino otros malagueños que desgraciadamente no pueden estar en el Salón de los Espejos, no caben, no se pueden colocar más figuras que las que se eligieron en aquel momento. Y también fue Rafael Atencia el que hizo la biografía. Rafael Atencia dedicó mucho tiempo a estas cosas en su etapa de formación y después todo esto lo reflejó en sus muchas publicaciones. Aquí les pongo lo que escribió sobre Berlanga y miren, al final de ese artículo decía él: en uno de los lunetos del Salón de los Espejos de la Casa Capitular malagueña se conserva un retrato, obra, él dice de Labrada, esto es una errata, no es Labrada, de nuestro historiador. Aparece con la muceta azul del doctorado en letras. Berlanga, doctor en Derecho, jamás pudo revestirse así. Ni siquiera en esa parte de la historia local logró Berlanga que le atendieran. Después, Atencia buscó datos sobre Berlanga y escribió, después de esto, un artículo en el Diario Sur, el 20 de septiembre del año 72, que se titula La casa en que murió Berlanga. Es interesantísimo porque cuando una persona descendiente de la familia Loring leyó este artículo de Rafael, le dio una serie de datos que él publicó en ese artículo, diciendo una serie de datos sobre la familia, quiénes habían sido los verdaderos propietarios de la casa de Alhaurín, todo eso lo publicó ahí. Y lo más interesante es que él fue a Alhaurín el Grande, vio a las monjas que ocupaban como propietarias la casa en que murió Berlanga, que la había heredado una sobrina de su mujer. Y allí las monjas le atendieron y le explicaron que todavía había una señora que había sido empleada de Rodríguez de Berlanga. Estamos hablando de 1972. Esta señora debía tener 80 años muy avanzados. Y la señora le explicó una serie de cosas sobre sus recuerdos de Rodríguez de Berlanga. Dio una descripción bastante pintoresca, pero fíjense, solo Rafael Atencia ha sido alguien que ha tenido el privilegio de conectar con un puente directamente con don Manuel Rodríguez de Berlanga, que murió en 1909. Y los datos de esa mujer eran datos que parecían bastante ciertos, porque contaba que era un hombre que vestía de azul, que era alto, que era rubio, que parecía un extranjero, que tenía un carácter raro, que no se encontraba bien de salud, que vivía en la parte alta. Le dio toda clase de detalles, con lo cual alguna faceta humana de Rodríguez de Berlanga hemos recibido a través de esta conversación. ¿Qué ha ocurrido desde esos años 60? Pues que se han hecho muchas reediciones de obras de Berlanga, ahí pongo algunas de ellas, o se han hecho biografías de Berlanga, por ejemplo, en ese libro de los malagueños que dirigió Miguel Alcobendas, en el que Manolo Olmedo tiene la biografía de Rodríguez de Berlanga. Pero se han hecho bastantes reediciones, de manera que hoy es fácil que cualquier persona se pueda acercar a la figura de Rodríguez de Berlanga e incluso hasta sus obras más raras, porque hoy las reediciones facsímiles de sus obras son bastante asequibles. La red está llena de obras de Berlanga. Pero quien hizo una biografía del personaje, que la ha continuado y que yo deseo que no la termine y que siga con ella, porque se dedica ahora a esa parte de la historia de América, fue Manuel Olmedo, que publicó primero un artículo en la revista Jávega, una introducción muy completa en la reedición de los monumentos históricos malacitanos. Después, en el Liber Amicorum de Rodríguez de Berlanga, dirigió la edición y tiene también bastantes textos, y una edición hecha por la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, que es este libro, en el que se contienen los resúmenes de la correspondencia que Rodríguez de Berlanga mantuvo con su amigo de Berlín, Emil Himmler,
del que vamos a hablar dentro de un momento, que fue el gran epigrafista en el que él encontró algo así como su inspiración y probablemente su aprendizaje científico de la materia. Rodríguez de Berlanga hizo una obra enorme, pero tuvo un final propio de alguien que se queda sin familia. Rodríguez de Berlanga casó muy tarde, casó en 1874, por eso han visto ustedes esa foto, todavía era un hombre soltero. Casó en 1874, su esposa también era una mujer de cierta edad, era una de los Loring, era una de las hermanas de Jorge Loring. Por cierto, que voy a contar yo aquí delante de herederos de esa familia. La obra de Berlanga se ha dispersado. Estamos recogiendo acá y allá disjecta membra, que no sabemos de dónde a dónde han llegado. Acabaré mi conferencia hablando de los últimos descubrimientos de cosas que fueron de Berlanga, que estamos encontrándose en archivos y en museos. Y una de las cosas que dejó fue las últimas publicaciones. Las últimas publicaciones de Berlanga ni siquiera llegó a tenerlas editadas, porque Berlanga tuvo la costumbre desde la primera obra que editó de que hacía una serie de tiradas en revistas, después con esos artículos hacía una tirada aparte y conformaba un libro. De manera que los textos de Berlanga se pueden encontrar, la mayoría de ellos, editados en doble. Uno de los últimos libros que él escribió es el resultado de lo que publicó a lo largo de una serie de años, entre 1904 y 1906, dando noticias de los descubrimientos que se estaban produciendo cuando se estaba haciendo el relleno del Parque de Málaga, y con motivo de eso se tiraron las murallas que discurrían en el Aza Baja de la Alcazaba, exactamente detrás de nuestro edificio del rectorado, donde estaban las murallas, y todavía cuando hicimos la reforma del edificio, la rectora se acuerda muy bien, encontramos los restos de lo que había quedado de las piletas de garum destrozadas por las obras de ese aterrazamiento. Rafael León fue consciente de que el texto que había quedado, como ven con la portada manuscrita, había 2 ejemplares de las separatas, una de ellas son realmente unas pruebas de imprenta, preparadas por Rodríguez de Berlanga, con una portada y el título que le quiso dar, debía publicarse. Y en el Boletín de Información Municipal editó este volumen del Malaca. Tiempo después, el área de cultura del ayuntamiento lo reeditó, fui yo el autor de la introducción, y el Malaca es hoy una joya, son los últimos trabajos de Manuel Rodríguez de Berlanga, aunque no los últimos que publicó, porque esos trabajos se publicaban en una revista de Barcelona, la revista de la Asociación Artístico-Arqueológica Barcelonesa, cuyo director era en aquel momento Pelegrín Casades. Creo que es el autor de La Voz de Rodríguez de Berlanga en el diccionario Espasa, pero no lo sé, no lo he podido comprobar porque no tenemos la comprobación documental, y en esta reedición tuvimos, creo, el acierto de colocar las fotografías que faltaban en la edición que hizo Rafael León, que no tenía más que los textos. Hemos hecho después algunas otras obras en las que aparece Rodríguez de Berlanga, visto desde diversos aspectos. Yo hice una pequeña biografía de Berlanga, creo que hay una errata también en alguna de las fechas, pero ya saben ustedes, están avisados si lo leen, en este Congreso Internacional de Historiografía de la Arqueología que se celebró por primera vez en España en el año 91, y después, en el año 2001, celebramos un congreso en la universidad que se publicó en este volumen de la revista Mainaque. También celebramos el centenario de Theodor Mommsen, y esos dos volúmenes pues dan un cierto detalle sobre la personalidad de Rodríguez de Berlanga. En cuanto a una obra muy interesante de Rodríguez de Berlanga, el catálogo del Museo Loringiano, que él lo hizo ya en los últimos años de su vida y que me da la impresión de que fue un catálogo hecho para la venta. Ya saben ustedes que en aquella época era normal que las grandes bibliotecas, las grandes colecciones artísticas, se hiciera un catálogo para venderlo. Estamos en 1903 y la colección arqueológica de los Loring era un problema para esa familia, porque había habido problemas económicos derivados de un final
no muy feliz del marqués, que en los últimos años de su vida había sufrido una hemiplegia y los negocios estaban mal, tuvo que vender todos los bronces jurídicos que veremos ahora. Se dijo por parte de la familia, hombre, para que no se pierdan. Es verdad, algo de esto había, porque hay correspondencia de Berlanga donde dice, ¿qué pasará cuando los marqueses no estén? Los hijos, claro, ya no les interesa esto, se perderán esas joyas. Y Berlanga había hecho algunos otros catálogos. Siempre se nos olvida que en 1868 ya había hecho un catálogo de esta colección, en la que no estaba la gran colección de Villaceballos, que fue una colección traída de Córdoba que compró Jorge Loring ya casi al final de su vida. Y esa colección se editó en un librito que después los segundos propietarios de la Concepción, la familia Echevarría Echevarrieta, editó de una manera que ha provocado cierta perplejidad, porque es el catálogo que ven, bueno, que mal ven ustedes ahí, porque se ha subido, se ha mezclado el texto escrito, el catálogo de la colección de antigüedades de la Hacienda de la Concepción, es el mismo texto, pero está publicado en Bilbao y uno no sabe si es verdad, cómo es posible que en esa época se hable de los bronces loringianos, si no estaban ya cuando esta familia lo tenía, pero tuvieron el gusto de hacer una copia de este catálogo. El otro era muy grande, era un libro grande. Y ese catálogo lo hemos reeditado en la universidad, en una colección facsímil, y yo creo que ha tenido cierto éxito como difusión de la obra de arqueólogo de Rodríguez de Berlanga. En ese catálogo se citan los bronces loringianos, la colección de bronces única en lugares privados, evidentemente, no públicos, y se citan, pero ya no estaban en posesión de la familia, porque Jorge Loring había muerto, se había quedado un poco en funciones de la familia Silvela, el yerno de la hija mayor. Silvela era el gran político Silvela, el gran presidente del Consejo de Ministros 2 veces, ministro en varias ocasiones. Manuel Rodríguez de Berlanga siempre pensamos que es un epigrafista. Manuel Rodríguez de Berlanga es algo más que un epigrafista. Manuel Rodríguez de Berlanga es también un gran numismático y desde una de sus primeras obras se le ve venir. En aquella época la numismática tiene un enorme interés, también lo tiene hoy, porque se pueden obtener multitud de datos a través de las monedas. Y él empezó estudiando las monedas de Málaga, cuando publicó el primero de sus grandes libros. Y después, en la obra de don Antonio Delgado, Nuevo método de clasificación de las medallas autónomas de España, que es un primer libro, fíjense cómo se llamaban, medallas autónomas, el viejo lenguaje. Estamos en pleno siglo XIX, en plena eclosión de este historicismo, pues él editó algunas de las voces de ese libro, sobre todo las monedas de Malaca. Es un estudio excelente con estos preciosos grabados, donde va explicando qué es cada una de las figuras que ahí figuran. Para entonces, Rodríguez de Berlanga ya se había convertido, yo diría, casi en un semitista, porque lo vemos siempre como un latinista, pero él, sin ser un semitista, no tuvo más remedio que acercarse a ese mundo, porque quiso estudiar los epígrafes de lenguas semitas, en este caso, estos neopúnicos que existían en estos documentos numismáticos de esta zona, y la acción numismática de Rodríguez de Berlanga ha sido muy bien valorada por un discípulo mío y compañero de la universidad, Bartolomé Mora Serrano, del cual pongo ahí algunas de las cosas que él ha escrito con respecto a la obra de Rodríguez de Berlanga. Como conclusión se puede decir que lo que dice es que la obra de Rodríguez de Berlanga destaca con mucho de lo que se hacía en la España de entonces, y es verdad, en numismática hay algunos nombres más, hay menos en epigrafía, pero es cierto que la calidad de Berlanga era muy alta. Pero Berlanga también es un hombre, un filólogo, cosa que sorprende. Sus biógrafos locales hablan de Berlanga como un autor de poesías. Yo juraría haber leído alguna, pero hace tantos años que no he podido encontrarla. Y para esta conferencia he estado haciendo una rebusca en las publicaciones malagueñas y he encontrado poesías dedicadas a él y a su padre, pero no suyas. Pero Narciso Díaz de Escobar dice que tenía una gran calidad y que escribía mucho. Lo cierto es que Francisco Silvela, este yerno que he nombrado antes de los marqueses de Casa Loring, este heredero al que le tocó la venta de la hacienda de la Concepción, como consorte de su esposa,
Francisco Silvela escribió un libro, parece que promocionado, decía Berlanga, por la marquesa de Casa Lorin, las cartas de Sor María de Agreda. Saben ustedes que esta monja del convento de Agreda, en la provincia de Soria, allá en la parte última de la provincia, ya lindando con Aragón, era una mujer que tuvo una influencia extraordinaria en la corte de Felipe IV, hasta el punto de que era la consejera del rey, y se conservan, sobre todo en el convento donde ella era la superiora, y también en los franciscanos de Santo Domingo, pero parece que hay más cartas, y eso lo recogió Todó Silvela. Parece que Amalia Lorin, una mujer tan culta, le dijo a su yerno: mira, Paco, digo yo que le hablaría así, se llamaba Francisco, ¿por qué no recoges esas cartas y le editas? Porque es una cosa... Y ella parece que adquirió y que compró algunas. Y en 1886 Francisco Silvela publicó este libro de las cartas. Pero al mismo tiempo, Manuel Rodríguez de Berlanga publicó un libro que es sorprendente por su calidad literaria y sobre todo los análisis filológicos que hace, que se llama Sor María de Ágreda, y su correspondencia con Felipe IV. Dice después, a propósito de un libro de don Francisco Silvela, no es que haga una crítica, hace una crítica, pero una excelente crítica del libro de Francisco Silvela. La vida de Berlanga fue una vida malagueña. Nació en Ceuta, pero parece que estuvo muy poco tiempo. Parece que estuvo muy poco tiempo por lo que estamos descubriendo de los últimos documentos. La Academia, con motivo de este año, le ha encargado a don Daniel Sedeño, que nos acompaña, que saben ustedes, le conoce, es una persona que está todo el día metida en los archivos, que este niño está ya muy temprano en la primera casa a donde viene, que es la casa de los abuelos de aquí, los abuelos maternos. La primera casa donde vive es San Agustín 47, todavía se conserva la casa. Pues allí habitaba la familia Rodríguez de Berlanga Rosado entre 1826 y 1835. Y si los documentos no se equivocan, el niño vino aquí prácticamente casi en pañales. Ahí nació un hermano de él, en esa casa, Mauricio. Y Mauricio, que había nacido en esta casa en el año 1829, como ven, había venido muy pronto, ese niño murió. Y al morir, sucedió algo que solía ocurrir y se ve en las familias, al menos de nuestra zona geográfica, que es que suelen cambiar de casa cuando hay un fallecimiento muy doloroso en la familia. Se fueron a vivir a la calle Andrés Pérez número 7, y que es la casa que hace esquina con Pozos Dulces. También se conserva ese gran caserón. Y allí estuvieron desde 1835 a 1849. Allí nació la otra hermana de Berlanga, la única, porque el niño Mauricio murió muy jovencito, siendo un niño. Quedó su hermana Dolores Rodríguez de Berlanga, que casó con un señor bastante potentado de Málaga, el señor Caparrós, y allí estuvieron hasta 1849, porque se murió la madre. Cuando murió doña Rafaela Rosado Hudson, la madre de Rodríguez de Berlanga, se marcharon de la casa y se fueron a vivir a la calle Guerrero 2-4, aunque el 6 posteriormente también fue propiedad de ellos. El 6 se conserva, lo ven ustedes ahí transformado, el 2-4 no. Yo vi el derribo de esta casa, cuando andábamos, teníamos que ir todos los días elegidos, pasaba por allí cerca y vi cómo se derribaba la casa, tampoco tenía grandes valores, sí tenía para mí una cosa sentimental, la casa donde había vivido él, y era donde había ejercido sobre todo como abogado, porque es el sitio donde ya él... cuando volvió del doctorado en Madrid, pues estableció su bufete en esta casa de la calle Guerrero. Guerrero 2-4 y finalmente 6. El 6 se lo vendió su cuñado don Manuel Caparrós Oliver, que acabo de nombrar, que es el marido de su hermana Dolores y el padre de sus únicos herederos, los sobrinos Caparrós Rodríguez de Berlanga. Caparrós Rodríguez de Berlanga, que le dieron muchas alegrías y parece, ahora estamos intentando descubrirlo, que le dieron muchas penas, sobre todo en los últimos momentos de su vida. ¿En qué trabajó Berlanga? Sabemos que Berlanga fue, acabo de decir, abogado en ejercicio, tenía el bufete en su casa. Berlanga fue fiscal, aunque es un dato que hemos visto deslizado sin gran documentación. Hay que tratar muchos de estos aspectos, mucha búsqueda de... Y fue secretario del Banco de Málaga. Ustedes saben que las grandes familias malagueñas crearon en Málaga un banco que duró hasta 1874, en que
fue absorbido por el Banco de España. Hoy pueden ver los billetes, hay muchos billetes, bueno, esos están todos ya inutilizados con los agujeros. Es un tema muy bien estudiado por los historiadores de nuestra Facultad de Económicas, que han hecho muchos trabajos sobre este tema. También un académico correspondiente nuestro, ya fallecido, hizo un trabajo espléndido sobre el Banco de Málaga. Y como ven ustedes, si miran el documento ahí, es muy difícil de verlo, pero en la parte de abajo firma el secretario Manuel Rodríguez de Berlanga. Estamos en diciembre del año 68. Esa es la época de las revoluciones y Berlanga era un hombre de la alta burguesía malagueña. Hemos comprobado que tenía una gran fortuna familiar. Eran sobre todo propietarios de numerosas casas en el entorno céntrico de la ciudad. Esa zona al borde del Ejido, calle Peña, entonces allí la familia a lo largo del tiempo tenía muchas propiedades que vivían naturalmente de las rentas de esos edificios, y Berlanga se tuvo que marchar de Málaga, se escapó a Gibraltar. Gibraltar era el paraíso del refugio de aquellos que eran perseguidos en las revoluciones, hasta hace 3 días, en nuestra guerra civil. Si te perseguía uno te ibas a Gibraltar, si te perseguía el otro te ibas a Gibraltar. ¿Quién lo iba a decir? Que era un consuelo para los españoles que encontraban un refugio. Y después se fue a Tánger. Y es muy interesante que en esas travesías marítimas, en sus libros, describe algunos monumentos a los que solo vio desde la orilla del mar cuando pasaba con el barco. Es el caso de las ruinas de Marbella, sobre todo las termas de San Pedro de Alcántara, que están descritas por él solo cuando lo ve, una vez que va, otra vez que viene, otra vez que va. Finalmente, Rodríguez de Berlanga, como está en el Banco de Málaga, pues tiene relación con las familias más importantes. El secretario del Banco de Málaga. Bien es verdad que 2 años antes de la disolución del banco, él se retiró. Parece que Berlanga ahí tuvo ciertos problemas. Yo no he averiguado ese asunto, es una cosa complicada, merecerá la pena que se investigue, y 2 años antes se ha ido. Pero ese año 74 es cuando él se casa con la hermana de Jorge Loring. Ahora, ¿fueron novios mucho tiempo? Yo no lo sé, pero voy a plantearles algunas posibilidades. Jorge Loring y Amalia Heredia, no puedo hablarles de ello. Esto es una cosa muy complicada, muy difícil, pero todos tenemos una idea de que este malagueño, pero de origen norteamericano por su familia, o esta mujer, Amalia Heredia, la hija del legendario Manuel Agustín Heredia, son un matrimonio potentísimo, cultísimo, que han dejado en Málaga su huella, y gracias a ellos tenemos esa gloria que es el Jardín de la Concepción, pero este museo. Nada más salir, van ustedes ahí enfrente y le rodea a Amalia Heredia y Jorge Loring, porque sin ellos probablemente gran parte de eso no existiría. Les criticamos por su colección arqueológica, pero de no haber sido por ellos, esas grandes estatuas que allí estaban en la Alameda en una serrería de mármol. De manera que ¿para qué habían sido colocadas allí? Para reaprovecharlo. Después se vio que el mejor lugar para reaprovecharla era el cementerio. Claro, se cortaba y se hacían lápidas. Y de ahí la salvó Jorge Loring. Es decir, que menudo mérito. Así que Jorge Loring no puede ser olvidado en las páginas de la historia de la arqueología. Pero don Manuel Olmedo ha dado a conocer una serie de fotos, a mí siempre me han intrigado, y creo que sí, que tiene razón. Esta fotografía en el Cenador de la Concepción presenta a un personaje de pie con un bigote que no tiene escapatoria. Yo no me había fijado, pero él lo ha publicado así y creo que tiene razón. ¿Quién es ese señor? Yo creo que es, como él dice, Manuel Rodríguez de Berlanga. Los demás que hay ahí se pueden medio identificar. Hombre, está Jorge Loring, con sus papeles, sus periódicos, leyendo. Está Amalia Heredia, que en este caso está a su lado. Y probablemente las demás son su madre, la madre de Jorge Loring. La madre de Jorge... Claro, si ese personaje Rodríguez de Berlanga también es este, porque la foto es del mismo día, ya que visten igual. Y Jorge Loring ahora está ahí de pie, con su puros, su gorro, la anciana está sentada, y ese debe ser Berlanga, debe ser Berlanga. Así que, ¿de qué fecha es esta fotografía? Pues yo creo que ustedes coincidirán conmigo que la cara de ese señor no dista mucho de la del retrato de La Fuente, que no es de La Fuente, que es una fotografía que hemos dicho que por la encomienda de la Orden de Carlos III, que se le dio en 1864, no debe ir muy lejos.
Es posible. ¿Qué edad tenía aquí? 39 años, 40, 41. Es decir, que Berlanga ya se relacionaba con estas familias de las que después, en 1874, se casa probablemente con esa joven, bueno, esa bella mujer, no tan joven ya, que está ahí sentada a su lado, y que esto, por lo tanto, debe ser un momento que explica claramente que Berlanga estaba ya muy imbricado en estas familias. No me atrevería a decir que es posterior a 1874, porque el retrato de La Fuente, que refleja con detalle una fotografía, y era un gran pintor, no le cambió la cara, creo que está muy bien reflejado ahí, y creo que don Manuel Olmedo acertó en su clasificación. En 1874, Berlanga ya dejó de vivir en calle Guerrero. Aquí viene uno de mis errores. Se fue a vivir a la Alameda. Alameda número 47. La Alameda 47 es ese edificio que ven ustedes ahí. Hoy ya no existe, lo vimos caer. Lo vimos caer. Un precioso edificio que era de la familia Loring, pero que tenía 2 números. Y andábamos desconcertados con esto, mirando la documentación escrita, pero las fotos no engañan. Si ustedes se fijan en esta otra foto, el número de esa casa es 47 y es 49, tiene 2 portales. Y el portal de la zona más estrecha es donde vivía Berlanga con su esposa y con una hermana de su esposa y sus sobrinas. Una de esas sobrinas era la sobrina Croque, que cuando ya quedó huérfana de su madre, era la que se quedó como acompañante única de la familia con su tía y con Manuel Rodríguez de Berlanga. Bien, es verdad que todavía al parecer no había mucha ruptura con los sobrinos, pero miren, claro, ya todo cambió. 1874, lo que sabemos con absoluta seguridad por la documentación notarial que se ha encontrado, el señor Sedeño, es que Berlanga no dio, como decimos, un braguetazo. Berlanga se pagaba todos sus gastos y su mujer se pagaba los suyos. La casa era de ella y los gastos los repartía. Incluso él tenía una criada que le acompañaba hasta el último momento. ¿Y qué hacía ya Berlanga? Pues miren, si miramos la guía de Padrón Ruiz, nos encontramos que en 1896 vemos abogados que no ejercen. Hasta ahora estaba entre los abogados que ejercían. Ahí vemos a Rodríguez de Berlanga Manuel, Alameda 47. Ya allí había un abogado, pero ese abogado no te recibía, porque ya no ejercía como tal. Así que Berlanga se dedicaba a la investigación. Lo que aprendió cuando en 1852 leyó su tesis doctoral. Una tesis doctoral, entonces era un discurso muy breve, con comparación con lo que son nuestras tesis doctorales, en la Universidad Central, que entonces su rector era el Marqués de Morante y que fue el director de su trabajo. Morante era un hombre, como jurista, parece que de no mucha formación, como hombre de literatura de una altísima calidad y como bibliófilo de lo mejor de su tiempo. Cuando murió, se vendió su biblioteca, que se repartió por medio mundo, y al parecer Berlanga disfrutó de esa biblioteca y de la amistad con Morante. Ese es el discurso que publicó en 1852. Y ahí vino el origen de, como él decía, algo que le sucedió, como decían los latinos, que el fatum, el destino, algo que tú no te esperas y al final te encaminan por un sitio. ¿Qué le pasó cuando salió de esas aulas en 1852 investido como doctor? Doctor en Derecho, con rojo, no con azul. Pues lo que le pasó es que le dijo Morante: oiga, ¿ha leído usted lo que dice la prensa de que se ha descubierto en Málaga unos textos escritos en latín? Que hay un señor de Alaurín el Grande que está escribiendo unos artículos y ha mandado a la Academia de la Historia. ¿Por qué no se entera usted? Y él, cuando llegó a Málaga, que ya figuraba inscrito en el Colegio de Abogados desde el año 50, en que cuando acabó su carrera de Derecho volvió a Málaga antes de ir a Madrid y se dio de alta en el Colegio de Abogados. Él perteneció al Colegio de Abogados toda su vida e incluso formó parte de la Junta Directiva del Colegio de Abogados. Por eso, cuando el colegio ha celebrado alguna efeméride, también se ha celebrado la personalidad de Manuel Rodríguez de Berlanga. Pues lo que había ocurrido, y él se enteró, yendo
a una tertulia que tenían los hermanos Oliver. Ya saben que los hermanos Oliver, estos malagueños, los dos fueron sacerdotes. Uno llegó a ser obispo de Pamplona, aunque dimitió muy pronto por enfermedad. El otro vivía en la Academia de la Historia. Allí murió su hermano el obispo, y allí era donde se reunían unos intelectuales. A esa tertulia parece que iba Jorge Loring, y allí llegó Berlanga a preguntar y conoció a Jorge Loring. Jorge Loring le invitó a ver las tablas de bronce que él había comprado, y Berlanga se dio cuenta de que aquello era algo excepcional. Su conocimiento como jurista le permitieron ver que lo que él podía leer allí, por ser un gran latinista, decía algo que era algo que él no conocía en el derecho romano, que era el derecho municipal. Porque claro que él sabía mucho de derecho romano, él no era un experto, siempre se quejó, y de una manera un poco rara, de la universidad. Decía cosas terribles de la universidad, como que a él le aconsejaron que ni se le ocurriera, que nunca te van a dar a ti la cátedra, porque eso ya está dado de antemano. Cuando uno mira a los catedráticos de derecho romano de aquel tiempo, uno no se imagina que eso ocurra, porque si era tan difícil, sus méritos eran extraordinarios. Eduardo de Hinojosa tenía un nivel altísimo. Pérez Prendes, que pobre ha desaparecido, se nos ha ido, miró en ese libro, el Liber Amicorum, tiene un trabajo muy bonito, y en otro previo de una conferencia que dio en Málaga el año 76, miró el pensamiento de Rodríguez de Berlanga y el ambiente de su época, y llegó a conclusiones de que era un poco exagerado pensar eso. Berlanga es que no se quiso ir de Málaga. Berlanga prefirió estar en esta vida, como he dicho antes, como nuestro Alfonso Canales y tantos malagueños que han preferido nuestro clima, nuestras gentes, nuestras alegrías, que la tristeza de lugares donde hay mucha más niebla y donde se llora más. De manera que lo que le explicaron a Rodríguez de Berlanga es que en ese lugar que se llama Los Tejares, enfrente del Calvario, en la calle de la Victoria a la izquierda, en donde por delante está ese lugar que se llama El Ejido y donde estaban nuestros primeros orígenes universitarios, quienes estaban cavando para sacar barro de las alfarerías que había ahí en aquella época, se encontraron con 2 tablas de bronce que tenían unas letras, pero los que lo descubrieron probablemente ni sabían leer. ¿Cómo iban a saber leer latín y leer un latín escrito sobre una tabla de bronce? El lugar es fácil de reconocer cómo era. El grabado de Schoppel lo enseña bien, dónde estaba esa zona. Es la zona que da sobre detrás de la calle de la Victoria, donde está precisamente la calle Rodríguez de Berlanga, una calle pequeña para la personalidad de este hombre, y ahí se pueden ver los cortes de los barreros de los que sacaban. Él sacó una fotografía de lo que le habían indicado y pudo marcar exactamente dónde se encontró. Pero esta historia es relativamente verdad, porque por aquellos días vino por Málaga un italiano que entonces era austriaco, porque la zona de Venecia, como ustedes saben, perteneció a Austria y era parte del Imperio Austrohúngaro. Y ese académico italiano pasó por Málaga, y en las actas de la Real Academia de Viena dice, en Málaga, y describe, dice, donde se han encontrado unas tablas de bronce que el señor Berlanga, un doctor, está estudiando, dice, pero me contaron que antes de esas 2 tablas se habían descubierto bastantes más objetos de bronce y tablas similares que fueron fundidas. Alguien le contó esto al italiano austriaco. Si esto es verdad o no es verdad, nunca lo sabremos, pero ese dato está ahí, de alguien que no era de Málaga, que no estuvo aquí, que no quiso ocultarlo para que la deshonra. Y esas tablas, cuando se supo que se habían descubierto, había un señor cuyo descendiente también nos acompaña hoy, el académico descendiente de Gálvez, el abuelo, creo que era el abuelo de Gálvez Guinachero, el que colaboraba con la familia Loring y fue el que descubrió estas tablas en la calle Carretería, creo que era, ¿no? En la calle Compañía, donde estaba el fundidor. Y entonces le dijo al marqués, oiga, que hay estas tablas, y cómprelas. Y pudieron salvar, si es que las demás existieron y las fundieron, pues es muy probable. Yo pondré aquí algunos ejemplos de que normalmente suele haber muchas más tablas que las que hay ahí. Las compró, y cuando vino Berlanga, en esa reunión que he referido antes con los hermanos Oliver, pues le invitó a visitar su casa. Entonces
Loring vivía en la Alameda, en las casas de la familia Heredia, que eran las contrarias a estas que he puesto antes, en la otra acera, y allí pudo ver las tablas de Malaca y Salpensa. Se quedó impresionado, hizo unos calcos y era realmente un documento excepcional que pesa un montón de kilos, por eso eran tan caras, siendo el cobre, y lo que debió cobrarle, el personaje. Y entonces se le ocurrió que esto había que publicarlo rápidamente. Él tenía un espíritu científico que había adquirido de su presencia en Madrid, en la Universidad de Madrid, y entonces aquí la única publicación que había así importante era esa que estaba ahí, la Imprenta y Librería del Avisador Malagueño, una revista interesantísima en la que se publicaban traducciones de autores de aquella época de muchos lugares, donde se publicaban cosas exóticas, los indios de no sé qué, el mundo árabe estaba contado ahí, y él publicó en una serie de números de la revista del Avisador Malagueño, publicó esto. Digo, una revista en la que Berlanga debía leer y su familia, porque, como ven, aquí hay un poema dedicado a don Manuel Rodríguez de Berlanga en el aniversario de la muerte de su llorada esposa. Este es el padre, claro, evidentemente. Ha muerto su mujer, que cuando abandonan la casa de la casa y se van a la calle Carretería. O este otro, La Esperanza, al señor don Manuel Rodríguez de Berlanga, como débil muestra de amistad. Este se trata del hijo, a don Manuel Rodríguez de Berlanga y Rosado. Ahí fue donde él publicó esta serie de revistas en las que fue dando a conocer el contenido de esos bronces. Pero, claro, esto se quedaba en Málaga y él sabía que esto había que difundirlo. Mandó a hacer una tirada que tituló Estudios sobre los 2 bronces encontrados en Málaga y la envió a las principales bibliotecas y centros de investigación de Europa. También mandó a América, pero allí parece que no tuvo mucha resonancia el tema, a pesar del altísimo nivel que existían de los estudios jurídicos en los Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XIX. Iba acompañado de unos pequeños grabados que daban idea de las letras, y esto provocó un enorme interés. El marqués de Morante le debió decir: oiga, Berlanga, eso de Málaga no lo va a leer nadie, publíquelo aquí en la Revista General de Legislación y Jurisprudencia que acabamos de crear los abogados de Madrid, y que tendrá, y efectivamente el mismo texto lo publicó en la Revista General de Legislación y Jurisprudencia. Pero lo interesante fue que él mandó esa tirada que había hecho en Málaga a Berlín, a Bonn, a Leipzig, a Roma, a un montón de lugares en los que yo creo que tuvo la suerte de que le informaran en Málaga algunas personas de esas nacionalidades extranjeras, porque algunos de los que reciben las cartas y contestan le dicen: muchas gracias a fulano Scholz, que es el cónsul de Austria-Hungría, muchas gracias al cónsul de tal. De manera que esas familias le ayudaron a Berlanga probablemente a conocer algunos. Él siempre citó a esta relación que he puesto ahí, sobre todo 2. Hübner, que es el que ven ustedes abajo, Emil Hübner, y sobre todo el gran padre del derecho romano y de la historia del derecho, Theodor Mommsen, un monstruo, un auténtico monstruo, por su enorme actividad y capacidad, aunque hemos insistido mucho en la relación de Berlanga con Mommsen. No fue mucha, pero Mommsen recibió, aunque a él no se le mandó directamente, porque aún no estaba en Berlín, publicó lo que había hecho Berlanga con unas correcciones. Lo publicó en este trabajo, que el Die Staatsrechte lateinischen Gemeinden Salpensa und Malacca, es decir, sobre el derecho municipal de los lugares latinos de Salpensa y de Malaca en la provincia de la Bética. Y esa publicación que le mandó a Berlanga debió ser para él un gran revulsivo, porque también le mandó una carta diciéndole: van a ir a verle algunos discípulos míos que están ahora en España, como Bussemacher, que está ahora en el Escorial, y va a visitarle, porque es lo que le dice: miren a ver si este hombre ha leído bien, que es lo que le decían la mayor parte de los investigadores. Así llegaron algunos colaboradores de Mommsen, como este Emil Hübner, el cual en su diario del viaje epigráfico que hizo por España cuenta ahí
cómo llegó hasta Málaga, cómo conoció a la familia Loring, cómo conoció a los hermanos Oliver, estos dos sacerdotes tan cultos que ganaron el concurso de la Academia de la Historia con un tema sobre Munda, y sobre todo con Manuel Rodríguez de Berlanga, del que cuenta no solo la gran atención que le prestó, sino cómo estaba elaborando dos estupendas reproducciones de los bronces de Malaca y de Salpensa. Explica que letra a letra, aquí donde había buenos lugares de tipografía dedicados para las casas, las cajas de frutos secos, los vinos, donde había una gran tradición de litógrafos, pues se estaba haciendo unas litografías que efectivamente después fueron mandadas a todos estos lugares, donde se comprobó que Berlanga había leído con bastante corrección, que sus errores con respecto a Monsen eran mínimos, e incluso que Monsen había añadido cosas sin poder ver el bronce, eran más seguras las de Berlanga. Esto mismo se escribió en el Boletino di Correspondenza Archeologica de Roma, donde donde Hübner publicaba en italiano lo que los alemanes hacían en la escuela de Roma, porque la escuela arqueológica tenía su centro principal en la ciudad de Roma, al pie del Capitolio, y era mucho más conocido y difundido el Boletino que lo que era la otra obra que publicaba el Reiseberichte, el diario del viaje que había hecho él. Fíjense, cuando Hübner llegó a Roma y después a Berlín de vuelta, pues habló de estas personas, e inmediatamente vemos que por esos años hay correspondientes en España, y vemos en Madrid el señor tal, en Málaga Berlanga y Loring, y después al año siguiente en Málaga Berlanga, Loring y José Oliveri Hurtado y Manuel Oliveri Hurtado. Es decir, ya el nombre de estas familias como patrocinadores de los estudios de la antigüedad clásica era reconocido de manera universal. Es más, algunos monumentos arqueológicos fueron publicados en Roma, como esta edición del famoso mosaico de los trabajos de Hércules que hizo Emil Hübner en esos annali del Instituto de Correspondencia Arqueológica, que tenían rápidamente su reflejo en la comunicación de entonces. Berlanga hizo estas reproducciones de los bronces, esta es la de Salpensa, hizo la reproducción de Malaca y las envió a muchos lugares, con lo cual ya no era lo que él decía, sino lo que se podía comprobar que decían los textos. Ahora, no todo el mundo aceptó la obra de Berlanga. Berlanga nunca perdonó que los grandes popes del derecho romano de Francia pusieran en duda algunas de las cosas que él había dicho. Sobre todo este Giraud, aunque no fue él realmente, quien lo dijo era un profesor de enseñanza media, que era un judío del este que había venido a París y era una mente extraordinaria, y dijo que esas tablas no podían ser romanas, que eran claramente una versión renacentista hecha por estos renacentistas cultos. Claro, esto cuando le llegó a Berlanga le sentó de un modo tal que por ejemplo, a la Boulage, que le trató un poquito mejor, pero realmente las envidias españolas, porque cuando uno va a ver lo que la Boulage, que era el gran personaje del derecho romano en su trabajo sobre las tablas de Salpensa de Malaca, cuando uno va, cómo le llegó la noticia, él dice, hay un señor de Málaga, un tal Berlanga, que ha tardado un año en publicar esto, un año, porque claro, ellos publicaban, un año, pero después nos enteramos. Yo realmente me he enterado porque Messier de Álava, profesor de Derecho romano en Sevilla, me lo ha dicho. Es decir, las envidias hispanas tocaron aquí en ese toque parisino. A mí me extrañaba hasta que he descubierto que había algún español metido por en medio. Berlanga sufrió otro desengaño. Otro desengaño también fue fuerte, porque cuando él conoció a Hübner, y Hübner le explicó lo que venía a hacer, que se quería hacer una gran obra donde se recogiera en todo lo que había sido el mundo antiguo, las inscripciones romanas y también las griegas, y había dos secciones, las inscripciones graecae y las inscripciones latinae, todas las inscripciones del mundo antiguo para que se tuvieran esas fuentes como verdaderas fuentes históricas. Y esto se emprendió desde Berlín, y uno de los que la movió, entre ellos estaba Monsen.
Y le tocó a Hübner venir a Inglaterra y también a España. Y por eso fue el encuentro de estos dos. Se animó mucho Berlanga después de esa visita y publicó un libro en latín. Entonces el latín era la lengua científica. Si uno era médico tenía que escribir en latín. Si era físico escribía en latín. Si era un historiador de la antigüedad clásica, ¿cómo no iba a escribir en un buen latín? Y escribió un libro, Monumenta Histórica Malacitana, con todos los textos que él recogió de manuscritos, más los que se conservaban. Hübner le dijo: amigo Berlanga, algunos de los textos que usted pone ahí los hizo un falsario, que era el canónigo Medina Conde, porque fue condenado en Granada y le cogió un odio a Medina Conde que perduró toda su vida. Yo he reivindicado a Medina Conde en nuestra última publicación de la Academia porque, claro que era no un falsario, fue un cierto colaborador de unos falsarios de Granada, pero ese terrible odio que él le cogió porque ese libro lo quitó e inmediatamente escribió el espectacular Monumentos Históricos del Municipio Flavio Malacitano, una obra extraordinaria en el que recoge todos los historiadores. Pero quizá lo más importante de toda la aportación de Berlanga fue su aportación a la epigrafía jurídica, aquello que se estaba haciendo en el mundo científico de las humanidades de entonces en centros de una gran calidad. Sobre todo las dos leyes, la de Salpansa, la de Maleca y la de Malaca. Pero no solo ellos, también Berlanga, también Loring, pero con la ayuda de Berlanga, había recogido más cosas. También otro miembro de esa familia de don José Gálvez Guinechero, también le había dicho que en Osuna habían salido unas tablas de bronce. Y Loring, después de 1000 peripecias, consiguió comprarlas. Después Berlanga informó a sus amigos de Madrid, había gente muy importante entonces, que había otras 2 tablas que el señor que las tenía se la quería vender a Berlín, se la quería vender a Londres, se la quería vender a París. Finalmente la compró el Estado español. Pero también estos Loring, a través de Berlanga, consiguieron más documentos epigráficos en bronce. Por ejemplo, el bronce de Bonanza, que es esa tablilla que ven ustedes ahí, que se encontró en la desembocadura del Guadalquivir y que es un texto que probablemente servía para un jurista poder hacer una serie de préstamos. Y el modelo para escribir lo tenían ya ahí puesto directamente sobre una de las tablillas de un díptico. Es una de las 2 hojas con las que se rellenaba eso de cera y se podía escribir y de paso podía uno ver los artículos que interesaban en la parte de abajo. Así es como se ha interpretado el llamado bronce de Bonanza. Las 3 tablas que consiguió comprar Loring vinieron a acrecentar las 2 que tenía, Malaca y Salpensa, pero ahora 3 de la Lex Genetiva Julia de Urso, de Osuna, una ley redactada mucho tiempo antes, porque la ley de Malaca era una ley Flavia, una ley que se había ya redactado definitivamente con el último de los Flavios, que fue Domiciano por los años 80, pero que venía de una disposición del emperador Vespasiano. Realmente la ley procedía de la época de Augusto y se había ido reformando y como el gran especialista Álvaro Dors hizo notar, esa ley realmente no debiéramos llamarla Flavia, aunque fuera concedida por los Flavios, porque tenía antecedentes anteriores. Pero eso es una cosa como el de la cronología de la Lex Cognitiva Julia, que es muy complicada. Berlanga escribió multitud de obras. No sabemos si dejó mucha cosa, como dice su biógrafo, inédita. Es muy probable que quedaran muchas cosas inéditas. Y él siempre decía lo mismo, en cada libro que él editaba por sí mismo, pagaba y no vendía. Porque decía que la primera de las obras que puso a la venta a una librería que estaba, creo que en la Plaza del Obispo, pues al cabo de no sé cuántos años le devolvieron todos los libros y solo habían vendido 5 ejemplares, decía que a extranjeros que solo hablaban y escribían inglés, con lo cual él dice, ¿para qué lo han comprado? Y dice que nunca más. Esto hay que tomarlo también con cierta precaución. Veas que siempre dice, tal libro, opúsculo agotado que no fue sacado a la venta sino regalado, libro agotado que tampoco ha sido vendido. Ese, Monumenta Histórica Malacitana, claro, es que él lo retiró, porque era aquel que no le gustó, porque decía que le había guiado a la mala fe un impostor que había sido el canónigo del 18, Medina Conde. Porque
hay varias disposiciones legales que le compran ejemplares de los libros. Una vez le compran 100, otra vez le compran 500, son órdenes que se acogen a una legislación de entonces que permitía a los ministerios comprar obras para promocionar. Así que es verdad que no las vendía, pero sí que se las compraban algunas de ellas el Estado. Quizá de las mejores por su calidad son los bronces de Osuna. Bronces de Osuna que se referían a los que había comprado Loring y estaban aquí. Inmediatamente se habían descubierto además los nuevos bronces de Osuna. De esto, bueno, últimamente también se ha encontrado otro bronce de Osuna, no hace tantos años, está editado por mi colega Antonio Caballos. Y todas estas obras eran de una enorme calidad. La obra que se llama Los bronces de la Escuta, Bonanza y Algistrel, recogen 3 piezas importantes. 2 son españolas y otra portuguesa. La primera es una inscripción que se encontró por la zona de Medina Sidonia, por la Alcalá de los Gazules, y se llevó a París y está en el Museo del Louvre. La otra es el bronce de Bonanza, que acabo de decirles que formó parte de la colección. Y lo último son las 2 tablas de Aljustrel. Ustedes dirán las 3. No, es que la de arriba está escrita por las 2 caras. Él fue hasta allí, fue hasta Lisboa a leer las tablas de Aljustrel y de Bonanza y publicar ese libro espectacular del que creo que le compraron bastantes ejemplares el Ministerio. Y por último, hay una obra extraordinaria, no ya por lo que se refiere al verdadero tema de su libro, sino por lo que incluye como apéndices, que es el llamado El nuevo bronce de Itálica. El título se presta a confusión, porque el bronce de Osuna y los nuevos bronces de Osuna indica que había uno y después había otro. Aquí no, aquí se trata de un solo bronce. El nuevo porque acababa de descubrirse, es una lámina que se encontró en Itálica, en Santiponce, en Sevilla, que es un rescripto imperial que cuenta lo que hay que pagar en los juegos gladiatorios, no al que entra y sale, sino lo que vale cada uno de esos juegos, para poner un límite a los gastos que se producían con esos juegos que eran tan apreciados en el mundo de esa época a partir de comienzos del siglo III de nuestra era. Pero ahí aprovechó para publicar 2 cosas extraordinariamente importantes en la arqueología hispana, que fue los descubrimientos que se produjeron en Cádiz cuando se estaba haciendo la exposición internacional y aparecieron una serie de restos, entre otros, nada menos que el sarcófago antropoide masculino, que es la gran joya del museo, y muchos restos fenicios. Él los publicó y en ese libro dio también a conocer una serie de descubrimientos de época, vamos a llamar fenicia, que es lo que él afirmaba, son de cronologías distintas, que estaban muchos de ellos conservados en la colección de la familia Lorings. Deben ustedes saber que todo esto hoy se ve con una visión completamente distinta, porque hoy se han descubierto muchas más tablas que hablan de esa misma ley. La ley de Malaca y de Salpensa es la misma, solo que se ha conservado una tabla de Salpensa y una tabla de Malaca. Pero el resto de la ley se ha podido reconstruir, porque en los últimos años, bueno, en los últimos 30 años, se han ido descubriendo en la provincia, sobre todo de Sevilla, una serie de fragmentos de bronce y sobre todo en este lugar llamado Las Herrizas, en el Saucejo, una ley de un municipio, que es el municipio de Irni, que contiene capítulos, es decir, artículos de la misma ley de Salpensa y de la misma ley de Malaca, con lo cual podemos reconstruir. Ahí ven que ¿esto qué era? Siempre nos hemos preguntado, ¿qué hacían esos 2 bronces en el ejido guardaos? ¿Qué hacía una tabla de Salpensa, que es un municipio que está en la provincia de Sevilla? Pues yo lo tuve siempre claro, y Alfonso Canales y Rafael León lo dijeron discretamente. Era un amasijo de bronces. El bronce en la antigüedad ha sido un metal apreciadísimo, ya que servía para casi todas las cosas que eran útiles. No se olviden, desde las monedas a las armas. De manera que el bronce se robaba, se reutilizaba, se fundía, se refundía. Y este hallazgo de Irni, en la zona del Saucejo, resulta que yo también tuve la opinión de que se trataba de un amasijo de bronces. Muchos están rotos, otros son fragmentos, otros están fundidos parcialmente, pero es que ahí se han encontrado otros bronces que son totalmente distintos y de otra época. Y por lo tanto, claro que es un amasijo de bronce. Se hizo una excavación y aquello lo que es una especie de almacén donde se guardan metales, probablemente robados o comprados aquí y allá. Y esto ha permitido reconstruir la ley Flavia Malacitana. Álvaro Dors, que ha sido el único
historiador del derecho y experto de derecho romano que valoró a Berlanga en el siglo XX desde la universidad con exactitud. Álvaro d'Ors escribe en su epigrafía jurídica de la España romana: no dejaré de rendir homenaje aquí a la memoria del ilustre abogado malagueño don Manuel Rodríguez de Berlanga, que en una época general de incuria de los estudios en nuestra patria dio lo mejor de su vida por el de las inscripciones legales que ahora presentamos de nuevo. Hasta qué punto hemos tenido que seguir las huellas de Berlanga lo demuestran las muchas referencias que de sus obras hemos hecho en esta obra. Ahí después tuvimos también el privilegio en Málaga de que cuando hicimos esa edición de la revista Mainaque sobre los bronces jurídicos, en 2009, escribió quizá el último de sus artículos, un aviso sobre la ley municipal Lex Rescripta, donde cuenta más o menos lo que he anticipado de dónde eran las... Y hoy podemos decir que podemos reconstruir con cierta exactitud la ley, como lo hizo don Álvaro d'Ors, que tiene editada la ley con sus comentarios, porque si miramos la Lex de Irni, que serían esas tablas que vemos ahí, pero las que no están rayadas, la 1, la 2, la 4 no existen, pero en la 3 y en las 5, 6 y la 7 y la 8 uno puede leer los trozos de la Lex de Salpensa y de la Lex de Malaca. Bien, es verdad que hay pequeñas variaciones porque esta ley era una ley general que se aplicaba a cada municipio con algunas características diversas. ¿Cómo era la de Malaca? Quizá no la sabremos, quizá porque a lo mejor tenía razón el italo-austriaco que dijo que habíamos fundido varias de las que se habían encontrado, de manera que uno puede ver que la Lex malacitana, si estuviera colocada en las placas de Irni, ocuparía, como ven, pues una tabla y media más un cuarto de la primera línea de otra segunda. La de Salpensa ocuparía un espacio que coincide con la tabla esa de la ley de Irni. De manera que podemos hoy reconstruir con exactitud por lo que queda en cada tabla, ya que la de Salpensa tiene 2 columnas, la de Malaca tiene, como han visto ustedes, 5 columnas. De manera que esto hoy es un tema del que no podemos ya seguir aquí, porque estoy haciendo, como decía aquel fiscal malagueño tan castizo, mi primo está haciendo abuso de la palabra, en vez de uso de la palabra. Así que me van ustedes a perdonar y tengo que terminar recordando el final de Manuel Rodríguez de Berlanga, porque vienen conferencias que de verdad es cuando vamos a aprender de ellos. Las próximas conferencias que terminarán 3 sesiones después de la de hoy y que, como tienen ustedes en el programa, las pueden conocer. Cuando él estaba haciendo el catálogo del Museo Loringiano, murió doña Elisa Lorin Oyarzábal. La página que dedica en un añadido con fecha 15 de julio de 1903 es dolorosísima, porque cuenta cuánto le ayudó doña Elisa Lorin Oyarzábal. Porque Berlanga era muy sabio, pero Berlanga era un hombre formado en la cultura de la España de tradición cultural napoleónica, en la misma que me formé yo, donde la lengua culta era el francés, donde eso de los germánicos eran los de derecho, el inglés era una lengua bárbara, y se hablaba en los Estados Unidos, que eran los enemigos que nos habían robado las últimas colonias en el 98. Don Manuel Rodríguez de Berlanga encontró en su esposa, doña Elisa Lorin Oyarzábal, la gran ayuda, lo cuenta. Ella debía ser la que le ayudaba en esas largas jornadas de estudio a traducir los cientos de libros que le llegaban, porque está comprobado que Manuel Rodríguez de Berlanga debió tener una biblioteca excepcional y gastaba mucho dinero que tenía en comprar libros. Están sus cartas a Roma, a Berlín, a miles de sitios pidiendo las ediciones de los autores. Conté en una de las biografías que en su casa de Alhaurín el Grande, ahí la tienen ustedes, la calle Albaicín número 17, lugar donde solía pasar las temporadas estivales, se retiraba a escribir los últimos años. Decía Díaz de Escobar que los últimos años de su vida no fueron fáciles. Adversidades de fortuna, pleitos que no esperaba, contrariedades varias habían amargado la vida del sabio profesor. Su otro familiar, en el texto que se dice aquí, habla de que más que de enfermedad, murió como de adversidades
¿Qué le había pasado a Rodríguez de Berlanga para hablar así, para escribir así? Pues parece que sus queridos sobrinos, los Caparrós y Rodríguez de Berlanga, no todos fueron unánimes defensores ni aceptaron de buen grado la cantidad de propiedades que les dejó en herencia. Una de las sobrinas, al parecer, planteó problemas al sabio Berlanga y de ahí que sus amigos recordaban que en los últimos años de su vida había muerto Amalia Heredian, Jorge Loring, había muerto Theodor Mommsen, Himmler. Él escribió necrológicas de un valor extraordinario sobre estos personajes. En España nadie era capaz de hacer una cosa igual, con esa erudición. Ahí están. Nosotros reprodujimos la biografía de Mommsen, que está publicada en la revista arqueológica de Barcelona. Creo que ahora es la ocasión de publicar la de Emil Himmler, que la tengo transcrita, porque esa revista está llena de ratas y de errores. Y debo decirles que estamos recuperando a Berlanga, no solo con los autores, algunos aquí presentes que he relacionado aquí, hay muchos más y hay muchas más cosas que no he podido nombrar, sino que estamos encontrando algunas de las cosas de Berlanga. Berlanga tuvo una pequeña colección arqueológica, entonces eso no era ningún pecado, era una cosa normal. Sus cuñados tenían la gran colección. Por ejemplo, las inscripciones de Alaurín, esas inscripciones han aparecido, están en Valencia, están en la colección municipal, ahí lo pueden ver, en el libro de Corel se citan estas, Alaurín el Grande, tal texto, pero también el último de los conferenciantes de este ciclo, catedrático de la Universidad de Alicante, ha tenido la suerte de encontrar el álbum original de las fotografías de don Manuel Rodríguez de Berlanga, que son las fotos de las piezas que se publican en ese libro que antes les he dicho, que es el llamado Malaca, en el que Rafael León no puso fotos porque eran de muy mala calidad. En mi edición, la edición municipal, incluimos, pero eran de muy mala calidad. Ahora tenemos las fotos originales. Ojalá este ciclo sirva para que Rodríguez de Berlanga sea reivindicado como merece, porque sin duda es una persona que en lo que es la cultura de Málaga prestó un servicio, yo diría que impagable. Muchas gracias por su atención. Bueno, Pedro Rodríguez Oliva es una fuente inagotable de datos, de conocimiento y que nos ha ilustrado muchísimo, desde luego, ahora tenemos que asimilarlo. Iniciamos hoy el ciclo y cada último jueves de mes tendremos una conferencia hasta completar el número de 4. Don Manuel Olmedo Checa dará la correspondiente al último jueves del mes de abril y hablará sobre la Málaga en la cual vivió Rodríguez de Berlanga. Y ahora, antes de que levante la sesión, le ruego a los académicos de San Telmo, a las personas de la universidad, a los académicos de ciencias, que nos tenemos que hacer la foto, y Ángeles Pazos, que nos acompaña como académico correspondiente, los erasmianos y el señor también del Palacio. Se levanta la sesión.